pues ya después de su experiencia de conversión, que la última vez nos contaste, y de todo lo que te sucedió, de todas formas, si nos recuerdas también episodios, seguro que cualquier intervención tuya está jalonada por ese acontecimiento fundamental en tu vida, después del secuestro y de todo lo que viviste, de la experiencia, bueno, pues experiencia tan personal, tan mística también, y de Dios, ¿no? Que en esas situaciones, en esa situación tan extrema y tan pues entre la vida y la muerte, te mueve, ¿no? Abrirte en el fondo al encuentro con Cristo, al encuentro con Dios, al encuentro con la Iglesia. En esta oportunidad le habíamos pedido que nos hablara del el Espíritu Santo como protagonista de la misión, ¿no? Especialmente pues en este momento de la historia de la Iglesia, en este momento de la historia del mundo, ahora que nosotros estamos viviendo pues esta situación tan peculiar, con tantos damnificados en el este español, con todas las inundaciones y las riadas, y también con tanto movimiento solidario, que aquí tenemos un poco decorada el salón parroquial con productos de limpieza y con tantas cosas que quieren ser enviadas, no solamente con tus libros, que también los tenemos ahí al fondo, y que al final, pues también de este momento de intervención y de charla de Marino a los Extremos, pues también podéis haceros con ellos. Que sea el Espíritu Santo, el que además después de haber celebrado también ahora la Eucaristía, pues sea el que te guíe y el que nos ayude también a nosotros a comprender cómo Él es el protagonista de la misión de la Iglesia y también de tu misión personal, Marino. Sí, gracias por estar entre nosotros, y gracias por este momento también en el que pues, nos puedas también ayudar a nosotros como comunidad parroquial, y nos puedas también comprender por qué caminos nos está llevando el Espíritu Santo en estos momentos. Gracias. Gracias, Padre. Muy amable. Pues sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Pues le doy muchas gracias a Dios por el honor y la bendición de estar en esta comunidad de nuevo, al Padre por su amor y su apoyo, por su ministerio. Para mí siempre es una dicha muy grande compartir nuestra iglesia por donde voy y conocer las comunidades y sobre todo la misión, porque estamos en misión. Ese es nuestro llamado. Y qué lindo que la misión también tiene obras como ustedes, que están ayudando a esta tragedia que los acompaña ahora en España, y que pues el mundo vive siempre en este sorprenderse de tantas cosas que suceden, porque es un mundo desestabilizador, es sorpresivo, y por fin todos también somos sorprendidos por la muerte. Por eso es que es muy bueno profundizar en nuestra fe, para tener muy claro de que esto continúa y que no termina en la tumba, y que hay más, y que hay que estar preparados. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra, para que en esta palabra que nos dé, compartimos esta reflexión sobre el Espíritu Santo, el protagonista de la misión. Y les leo de la Epístola a los Gálatas, capítulo 5, desde el versículo 1. La verdadera libertad cristiana. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Habéis caído en desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada. Porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Corríais bien. ¿Quién os puso obstáculos para que no siguierais la verdad?
Semejante persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por mi parte, confío en el Señor que no cambiaréis de actitud, pero el que os perturba, quien quiera que sea, cargará con su sentencia. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Ojalá que se mutilaran los que os perturban. Palabra de Dios. Para nosotros, el Espíritu Santo es nuestra fuerza, nuestra luz, y sabemos que es algo inconcebible porque ¿cómo podemos entenderlo? Si es una realidad mística, inaccesible para nuestra razón, pero es una revelación de Cristo y una promesa, porque sabemos que Él cuando comienza a compartir ese misterio del Paráclito, del Espíritu Santo que tenía que enviar, se los decía cuando los veía tristes, porque ya les había revelado que tenía que irse, y en una forma muy trágica. Sin embargo decía, pero es que tengo que irme para que pueda enviarles el Paráclito, el Espíritu Santo, que les recordará todo lo que les he dicho, los guiará, los acompañará siempre. Y esto es algo que nosotros debemos escuchar con cuidado y pensar qué es lo que quiere decir, porque nosotros en principio lo primero que recibimos es nuestra religión y es una catequesis que nos revela misterios insondables, misterios incomprensibles y que los aceptamos en fe, pero no los entendemos y que comenzamos a caminar con esa realidad y hacemos el esfuerzo de internar eso en nuestros huesos, en nuestra sangre, en nuestra carne, en nuestros sentidos, y hacemos el esfuerzo de obedecerlo. Pero sabemos que en esta fragilidad natural en que vivimos nosotros, es casi que una contradicción lo que es revelado a nosotros y lo que vive en nuestra sangre, que tiende a hacer todo lo contrario. Y yo pienso que todos llevamos esta contradicción en nuestro caminar. Y precisamente el esfuerzo que cada uno hacemos para convertirnos más en la verdad que se nos reveló contra lo que la carne nos dicta y nos dice y nos inclina, es nuestra batalla diaria. Y sabemos que muchos han triunfado, porque por eso tenemos santos que han entrado a la gloria y fueron capaces de elevarse al Espíritu y superar la debilidad, las fragilidades, la vulnerabilidad de esta naturaleza carnal, humana. Y entendemos que vivimos en estas dos naturalezas, como dice San Pablo, que parece que nuestra carne estuviese peleando con lo que es del Espíritu, como si fueran dos. En realidad pueden ser dos naturalezas, pero es la misma persona. Pero nosotros tenemos que entender que en este misterio de elevarnos al Espíritu para poder elevarnos hacia Dios al final de esta vida, es donde está nuestra iglesia. Ahí se encuentra la iglesia, en ese misterio. Y por eso, cuando venimos a misa, como acabamos de estar la mayoría de nosotros, encontramos ese misterio que nos invita a consumirlo en la hostia y que entra a nosotros místicamente, que sabemos que es Dios y que creemos que es el Señor en su cuerpo y en su sangre, y que sabemos que místicamente nos da una fuerza que no podemos describir, pero que es la que nos mantiene a nosotros firmes para seguir obedeciéndole a Dios, y así nos mantenemos en esta batalla diaria de la conversión diaria, porque sabemos que nuestra conversión es diaria. Nadie está convertido en plenitud hasta que no terminemos con esto, hasta que nos llame el Señor. Todos los días nos levantamos a esta lucha entre el bien y el mal,
Algunos días no la ganamos, otros días no. Y gracias a Dios que Él, en su infinita sabiduría, nos ha dejado exactamente lo que necesitamos para navegar con Él, como es el sacramento de la confesión, que con mucha urgencia lo instituyó apenas resucitó, porque sabía que esa era una herramienta definitiva en nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios. Y dependiendo de cómo vivimos con estos dones de los sacramentos y la oración y las obras, es que nosotros creceremos hacia el Espíritu. Por eso el Espíritu Santo es el protagonista de la misión, porque sin Él estamos afuera de la misión. El Espíritu Santo es quien nos lleva en la misión de entrar al reino, porque todo este caminar nuestro por este mundo es hacia casa, hacia el reino de Dios. Yo pienso que una de las revelaciones más importantes que encontramos en el Evangelio es la conversación de Jesús con Poncio Pilatos, cuando Pilato le pregunta si es rey, y él le dice: tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y yo creo que esto, si nosotros profundizamos en ese momento, nos damos cuenta de algo muy importante. Jesús está viviendo algo espantoso, como sabemos, que es ese juicio, donde su propia gente, sus propios judíos, lo están destruyendo, lo quieren acabar y lo acaban en el sentido humano. Pero esa realidad es precisamente el triunfo. Y para nosotros comprender ese triunfo es cuando necesitamos el Espíritu Santo, porque des en cuenta que los apóstoles, antes de recibir el Espíritu Santo, todos ellos tenían miedo de morir por Jesús. Ellos estaban hasta incluso durante los 40 días que estuvo resucitado entre ellos, nunca tuvieron la fuerza para irse a contarle a nadie en la Judea que Jesús había resucitado. Y se pueden imaginar el milagro tan grande que eso era, de que el Señor se les apareció otra vez y que estaba vivo y que resucitó, y no tenían fuerza para contarle a nadie, tenían miedo. Fue cuando llegó el Espíritu Santo que ya salieron, y ya los que tenían miedo fueron los que crucificaron a Jesús, porque no entendían estos hombres de dónde sacaron esa fuerza y esa sabiduría. Pero ahí es donde está el protagonismo del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que aparece y transforma a esas personas que eran miedosas, débiles, inseguras, que creían en el Señor pero no podían morir por Él, porque no tenían la fuerza para entregar su vida. Como dice el Evangelio, el que trate de salvar su vida, la perderá, porque quiere decir que cuando uno protege solo la vida terrenal, pues ¿cómo va a entrar al reino si el reino no es de este mundo? Tendría que entender que nosotros vivimos esta vida terrenal, pero si la queremos vivir en Dios, la tenemos que administrar para que esta vida terrenal sea el paso seguro a la vida eterna. Y de la única forma que lo podemos hacer es si nos convertimos en buenos administradores, que quiere decir que entendemos que este mundo es transitorio, que nada de lo que tenemos en este mundo nos pertenece a nosotros, sino que se nos ha sido confiado por Dios temporalmente como una obra temporal para glorificar a Dios, pero que no nos pertenece y que no debemos estar prendidos a ella y que debemos estar libres del mundo temporal, siendo los buenos administradores, porque el Señor nos ha dado esta vida aquí en este mundo temporal y es un don maravilloso, pero es que la invitación de esta vida es a llevarla a la eternidad, es a conquistar aquello que hemos perdido, que es la vida. Sabemos que Jesús nos trajo lo que nos faltaba, que es la vida. Por eso se dice que la redención en Jesucristo es completarnos, porque estábamos incompletos, nos faltaba la vida, porque estábamos muertos en el pecado.
Y precisamente el Espíritu Santo es el protagonista de la misión, porque sin Él no alcanzaremos la vida. Ustedes se dan cuenta que Jesús está hablando con Nicodemos, y Nicodemos era un hombre muy docto, muy educado, muy estructurado, era un teólogo, doctor de la iglesia, miembro del Sanedrín, y sin embargo el lenguaje espiritual de Jesús no lo entendía, porque no era una persona que tuviese esa profundidad espiritual para entender su propia teología. Y por eso Jesús lo reprende cuando le dice que tiene que nacer de nuevo para tener vida eterna, de nuevo del Espíritu. Y Nicodemos no lo entiende. Pero precisamente es no solo en Nicodemos. Encontramos en nuestra iglesia que nosotros, a pesar de haber sido bautizados y haber recibido el Espíritu Santo, cada uno de nosotros tiene que dar el paso hacia ese Espíritu Santo para espiritualizar nuestra religión. Nicodemos era un hombre religioso, pero no había espiritualizado su religión porque no tenía el Paráclito. Nosotros lo tenemos. Por lo tanto, esta religión, esta doctrina que ya conocemos, esta catequesis que recibimos, tiene que tener espíritu. Porque si no tiene espíritu, no tiene el amor de Dios, no tiene la trascendencia hacia la vida eterna, no tiene la concepción mística de lo que significa Jesucristo, de lo que significa el no morir, porque es que no es sencillo creer que no morimos. Yo he estado en muchos funerales, seguramente ustedes también, y en los funerales se encuentra uno con una realidad que tiene que ver con lo que estamos hablando. Muchas personas están en el funeral y consideran que es el fin, y están enterrando a alguien que quieren, a alguien que conocieron, pero parece que lo estén despidiendo para siempre. Parece que ya se murió de verdad, que se fue, que se desapareció. Ese es el sentimiento de mucha gente cristiana, y entonces uno se pregunta, ¿a dónde está la fe y dónde está el conocimiento de la vida eterna? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Si el funeral es el fin y es la muerte, entonces no hay espíritu. Entonces no hay redención, no hay Cristo. Y mucha gente en un entierro eso es lo que está viviendo. Enterró a alguien y siente que se le desapareció. Es verdad que nos desaparecemos temporalmente en una forma física, pero no es verdad que nos morimos como la palabra muerte significa, porque si creemos en Cristo no morimos, sino que la vida continúa. Y teniendo eso claro, tenemos fe, tenemos al Espíritu Santo como protagonista. Y eso es lo importante de tener claro, pero para eso tenemos que elevarnos al Espíritu, tenemos que abrazar la realidad del Espíritu y trascender. Es un desafío muy grande, porque es muy fácil tener solo la religión y es muy fácil vivir solo por la ley, como estaba diciendo San Pablo en esta lectura, de que si vivimos solo por la ley, pues no nos salvamos, porque la ley sola no nos salva, la religión sola no nos salva. Y mucha gente católica vive por la ley, cumplen con los preceptos de la ley, vienen a misa, se confiesan, hasta obras de caridad hacen, son muy religiosos, pero no tienen el Espíritu de Dios porque no tienen esa trascendencia de vida eterna, no tienen el conocimiento interno de que no moriremos, de que en verdad esto continúa, de que el amor de Dios es el que debe triunfar en nuestra vida en cada paso que damos. Y esto no es sencillo porque muchas personas dirían, pero esto es demasiado profundo para uno entenderlo con esta mente sencilla que tenemos. Pero es que precisamente lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo es esa profundidad. Desen cuenta que cuando Pedro le pide a Jesús que no se deje crucificar, que le está pidiendo que no se deje matar,
después de que él revela esa realidad, Jesús lo exhorta y le dice: apártate de mí, Satanás, tú hablas como un hombre. Y le exhorta porque él, San Pedro, trató de detener la obra del Espíritu Santo, trató de detener al Espíritu como el protagonista y quiso que lo humano triunfara sobre lo espiritual, y por eso Jesús lo detiene. Pero sabe Jesús que es que Pedro está hablando con el Espíritu de la naturaleza, por eso dice: hablas como un hombre. O sea, estaba hablando sin la sabiduría del Espíritu que él tenía cuando reveló su muerte y reveló su cruz. Entonces, esta enseñanza es muy importante porque se ve cómo Jesús está empujándonos a nosotros a entender que lo importante era aceptar el misterio de esa muerte que él tenía que vivir, ese bautismo del que él hablaba que tenía que recibir, para que podamos comprender el misterio de la cruz. Ustedes saben que en el Vía Crucis, en el Calvario, para el mundo Jesús es el perdedor. Jesús es el profeta falso. Jesús, por eso, esos mismos que lo recibieron el Domingo de Ramos, que pensaban que él iba a ser el rey, que iba a tumbar los romanos, que iba a liberar a los judíos, y por eso lo reciben así. Esos son los mismos que lo apedrearon, lo escupieron en el Calvario, porque se sentían traicionados, sentían que era un profeta falso, que les había dicho mentiras, que había venido a engañarlos, porque se dejó condenar a muerte, ya lo iban a matar, entonces le tiraban piedra. ¿Y quién los podía culpar si no entendían? Era que ellos no tenían espíritu, solo tenían religión, eran judíos religiosos, y no trascendían, no pasaban al Espíritu. Entonces Jesús, obvio, parecía como un profeta falso, porque todo lo que él decía, ¿qué lo iban a entender? Si él estaba hablando un lenguaje que no era de este mundo. El mismo Judas Iscariote se envenenó así, porque él era como un guerrillero que estaba buscando la libertad de los judíos, quería tumbar a los romanos, y Jesús apareció hablando cosas raras que él no entendía y que no le gustaban. Eso de la vida eterna y eso de todo eso, a él no le interesaba. Él quería que el Mesías tumbara a los romanos, y esa era la forma en que pensaban todos ellos. Entonces, pero si nosotros miramos nuestra vida hoy, no hemos cambiado mucho en ese sentido, porque la mayoría de la gente católica vive un catolicismo muy judío de los tiempos del Señor, que es un catolicismo materialista, fundado en las cosas temporales, aspirando a las cosas temporales y sin mucho enfoque en la trascendencia de la vida eterna y la fe la expectativa de la oración y lo que se espera de la religión. Son los milagros, son la ayuda de Dios que viene a rescatarnos de todo problema, de toda situación, y cuando esas cosas no ocurren, la fe se pierde, se debilita la confianza en Dios, porque es lo mismo que le pasa a los del Domingo de Ramos cuando Jesús no tumba a los romanos, ¿no? Y se deja crucificar. Pero lo que sucede en el Calvario es que esa procesión del Calvario es Jesús arrastrando con su cruz a todos los demonios. Y lo que sucede en la cruz es la victoria, porque los que perdieron fueron los demonios. Ellos fueron los que perdieron, porque ahí se derrotó la muerte en la cruz. Y parecía una muerte, la muerte del profeta falso, pero eso fue para nosotros una victoria. Por eso el escándalo de la cruz es la contradicción. El hombre que no tiene ojos espirituales considera que Jesús era el perdedor en el Calvario, pero cuando nosotros trascendemos hacia el mundo espiritual, nos damos cuenta que el Calvario fue nuestra victoria. Pero ¿quién puede entender eso? Racionalmente, ¿quién lo entiende? No, es un escándalo para el mundo. Pero miren, en una oportunidad en California, recién que yo comencé mi misión yo la comencé hace 25 años, pero llevaba de misionero 3 años más o menos. Y un sacerdote amigo de una parroquia de California era una persona muy curiosa y muy inquieta, y me dijo,
estoy haciendo unas estadísticas para saber qué porcentaje de católicos realmente cree que Jesús está en la Eucaristía. Entonces me pidió que lo acompañara a unas misas de domingo donde él entrevistaba a los católicos saliendo de las misas. Y entonces en el atrio entrevistábamos gente que salía de misa y les preguntábamos, ¿usted cree que Jesús está en la Eucaristía? Y la sorpresa tan grande fue que después de hacer eso, 4 domingos, y de haber ido a un promedio de 3 o 4 misas diarias, cada uno de los domingos, fue mucha la gente que entrevistamos. El porcentaje de personas que no creían que Jesús estaba en la Eucaristía fue del 60%, que no creían, que era un símbolo que ahí no está el Señor. Esas son cosas que nos dicen, cosas que aprendemos, pero eso no es verdad. Por lo tanto, esas personas que no creían que Jesús estaba en la Eucaristía, tampoco se confesaban, claro que no, porque si usted no cree que Jesús está en la Eucaristía, ¿para qué se va a preparar para comulgar? Si no tiene fe en lo que está haciendo, por lo tanto la confesión tampoco está. Entonces ya es casi como un protestantismo, están protestantizados. No lo saben, pero son protestantes. Es igual, ¿no? Porque no creen en esos misterios, y entonces aquí es donde nos damos cuenta cómo es que nosotros debemos estar conscientes de la misión del Espíritu Santo en la Iglesia y cómo es que Él es el protagonista, porque si entendemos el misterio de la transustanciación en la misa, que es el centro de la misa, que es la realidad de ese sacrificio, entonces ya conocemos al Espíritu de Dios, porque eso no es posible sino por el Espíritu Santo, que esto suceda, porque es la misma fuerza que hace posible que María quede embarazada de un espíritu, es la misma fuerza que hace posible que ese pan y ese vino se transformen en cuerpo y sangre, es la misma fuerza. Entonces, ese misterio de una virgen esperando un hijo, y que al nacer el hijo permanece virgen, es el mismo misterio que ese pan, que es insípido, que se consagra en el altar, se convierte en cuerpo y sangre, y que al consumirlo solamente sentimos el pan insípido, pero no sentimos la sangre y el cuerpo, porque es místico, porque es lo mismo que San José entendió cuando María le reveló la realidad de su embarazo de un espíritu. Sabemos que él no creyó, porque él la iba a dejar. Si hubiera creído, no la iba a dejar, pero él la iba a dejar. ¿Por qué? Porque no creyó. Pero el ángel vino, él se lo reveló y ya creyó, porque el ángel se lo reveló. Pero en principio no creyó. Entonces, todo comienza ahí. Comienza en la naturaleza humana, en lo racional. Y por eso nosotros necesitamos ser tan sinceros, porque necesitamos mucha sinceridad para poder crecer. Yo hablo con la gente muchas veces en la iglesia y les digo, miren, nunca se engañe. Una señora me decía, ¿usted me puede dar un consejo de cómo no dormirme en la adoración al Santísimo? ¿Cómo es que yo vengo y me rezo mis rosarios, me leo las escrituras, leo esto y después me duermo, ¿no? Entonces yo le dije, mire, el consejo que le puedo dar es este. Primero, pregúntese, ¿usted de verdad cree que Jesús está ahí en esa hostia? Porque cuando nosotros venimos a visitar a un amigo muy importante, una persona a quien queremos mucho, no nos le dormimos cuando estamos visitándolo, ¿no? Y no tenemos que entretenernos haciendo cosas para poder estar ahí alertas. Si usted supiera que ese es Dios y que realmente está en esa hostia y que ese es el Dios verdadero en su vida, el creador de todo esto, ¿usted cree que se pudiera dormir ahí? ¿Usted cree? Hay algo ahí que no está claro en su vida con su relación con la hostia. Hay algo ahí que tiene que aclarar, porque si verdaderamente estamos claros en eso, ese momento de la adoración al Santísimo es prácticamente como un éxtasis. Yo estoy entrando a la presencia con Dios, con Dios. Le digo a la gente, miren, ¿cómo podría uno explicar qué es lo que sucede en la adoración al Santísimo? Pues yo diría,
Yo pienso que es prácticamente como un exorcismo, porque ese es el Dios verdadero y nosotros estamos llenos de dioses falsos, porque por naturaleza somos idólatras. Nosotros por naturaleza adoramos personas, adoramos el dinero, adoramos la seguridad, adoramos esto, adoramos aquello, adoramos muchas cosas. Que no lo aceptemos es otra cosa, pero si miramos con cuidado cómo vivimos nuestra vida, nos daremos cuenta de los niveles de idolatría que hay en nosotros. Pero el Santísimo Sacramento es una de las fuerzas y dones más grandes que hemos recibido, porque ahí está el Dios de verdad, el sol que brilla desde lo alto, y cuando yo estoy en presencia de Él, todos mis dioses falsos se queman, se desaparecen, es como un exorcismo. Por eso, entre más esté yo ante el Señor, entre más lo adore, menos adoro los dioses falsos y voy a terminar exorcizándolos, porque estoy adorando al único Dios, al Dios verdadero. Y eso es la fuerza más grande de la oración al Santísimo, es la liberación de los ídolos. Porque ese Dios real que está ahí alumbrando, que está en presencia nuestra, es nuestra fortaleza. Y esto es lo que debemos tener claro. Y ahí es donde está verdaderamente ese protagonismo del Espíritu Santo, en esa hostia, esa fuerza que hay ahí, ese alimento, esa presencia permanente de Dios que lo prometió así, que siempre estaría con nosotros. Y ahí está. Y por eso, si tenemos bien clara la concepción de lo que es el don maravilloso de la Eucaristía, tenemos clara la presencia del Espíritu Santo, porque si yo creo verdaderamente que Jesús está vivo en esa hostia, ¿se pueden imaginar lo que eso significa? Es que eso es muy grande, es demasiado grande que yo me consuma a Dios, que yo me lo coma, lo mastique, lo digiera, que entre a mi cuerpo y que se convierta en alimento mío, místico. Es algo que pasa por encima del entendimiento, que la razón no lo asimila, pero que mi alma lo recibe y mi alma lo consume y mi alma se enriquece y se fortalece con él. Y ese es el Espíritu, porque no se entiende, no se puede descifrar en una forma común. Por sentido común no podríamos, pero precisamente ahí es donde está la fuerza. El caso, uno puede ver con claridad esto. Antes de Pentecostés, los apóstoles andaban encerrados bajo llave de miedo de los judíos, así dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que estaban haciendo. Una vez que llegó el Paráclito, salieron todos y decía San Lucas que primero partían el pan, o sea, celebraban la Eucaristía, y luego caminaban hacia el templo de Jerusalén a predicar, en el templo donde estaban los sacerdotes que habían crucificado al Señor, y pasaban cosas increíbles. Además, la gente ya ni se preocupaba de pedirles que impusieran manos sobre los enfermos, los colocaban en las calles por donde ellos pasaban, y al pasar se sanaban todos. Entonces nos damos cuenta la fuerza del Espíritu cuando llega y cómo estos hombres se transformaron en seres sobrenaturales. Ya no eran los del miedo, los que estaban acobardados por allá escondidos, estaban transformados. Pero entonces la pregunta nuestra es, ¿estamos así? ¿Estamos transformados nosotros también? Porque nosotros también recibimos el mismo Espíritu. No es diferente. Es el mismo Espíritu que recibió Pedro, Pablo, todos ellos, lo recibimos nosotros. Entonces, estamos conscientes y seguros de que eso es lo que llevamos nosotros y estamos abrazando esa realidad espiritual, porque si no tenemos eso claro, nosotros no estamos unidos a la verdad que la Iglesia nos pide, porque vivimos en un mundo aterrador, ya lo sabemos, vivimos en un mundo azaroso, depravado, y no porque el mundo de hoy sea diferente al de ayer, porque ustedes leen las cartas de San Pablo y cuando leen la forma en que él describe el mundo, no es nada diferente al de hoy. San Pablo está diciendo,
es un mundo depravado, un mundo degenerado, un mundo sin Dios. Es el mismo de hoy. Por eso el catecismo nos lo señala como un enemigo del hombre, el mundo. Pero obviamente que el mundo no es la creación, no es la tierra. El mundo es un espíritu. El espíritu del mundo que Jesús lo describe como Satanás, que es el príncipe de este mundo, el príncipe del aire. Y entonces, teniendo claro eso, sabemos que el Espíritu Santo precisamente es el que viene a protegernos y a liberarnos del espíritu del mundo. Cuando Jesús oró al Padre antes de su pasión por nosotros, por sus apóstoles y los que vendríamos después de ellos, Él le dijo al Padre: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque yo no soy del mundo como ellos no son del mundo. Te pido que los protejas del maligno. Eso es lo que pidió. Entonces se da uno cuenta cuál era la mayor preocupación de Jesús por nosotros: que nos protegiera del diablo, del espíritu del mundo. Pero ¿cómo nos protegió? Con el Espíritu Santo, en esa forma. Pero para que nosotros tengamos esa protección, tenemos que estar conscientes de quién es el Espíritu Santo y cómo es que actúa en mi vida. Y sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros en plenitud por la fidelidad, cuando somos fieles a Dios. Cuando vivimos en gracia de Dios, el Espíritu actúa en plenitud, porque el Espíritu nunca nos abandona. Nadie puede apagar la llama del bautismo. Ustedes han visto cómo hay gente hoy que apostata contra la iglesia y quieren que los borren de los libros de la parroquia, y todo esto lo hacen, pero en forma humana, porque espiritual nadie le puede quitar el bautismo. Nadie puede borrar esa llama. Además que nosotros somos un pueblo escogido, predestinado, separado. Si alguien rehúsa a eso, tiene que rendir cuentas ante Jesús en el momento de la muerte. Jamás se podrá quitar eso de encima. Nadie puede borrar su bautismo. Pero entonces, teniendo clara la razón del bautismo y la fuerza del bautismo, nosotros necesitamos entender lo importante que es ser uno con ese Espíritu Santo. Por eso también una de las oraciones de Jesús antes de su pasión al Padre es: Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Precisamente pidiendo la unidad nuestra con el Espíritu Santo. Tenemos que estar unidos a Él, porque es muy común que yo viva mi religión como una doble vida. O sea, yo vengo a la iglesia, vengo a misa, me confieso, vivo mi religión, pero también vivo la otra vida, que es una vida separada a mi religión. Porque cuando voy a vivir mi otra vida, no incluyo la religión en ella, porque hago cosas que están contra mi religión, porque simplemente tengo una doble vida, porque no soy una unidad, porque no estoy convertido en uno con Dios, sino que soy dos. Uno, lo que practico, y lo otro, lo que vivo. Y mucha gente vive así. Hay mucho católico que vive esa doble vida, tiene una religión y su propia vida, dos cosas. Pero el llamado nuestro precisamente es a entender este misterio del Espíritu Santo que nos llama a ser uno con Él, que quiere decir: yo soy católico 24 horas al día, aun cuando duermo. Yo le pertenezco a Dios 24 horas al día. Todo lo que hago, lo hago en función a Dios. Lo que pienso, lo que siento, lo que deseo, todo eso lo hago en unión con Dios. Y eso es cuando el Espíritu Santo se convierte en el protagonista. De otra manera, el Espíritu Santo no es el protagonista, porque entonces yo vivo mi propia vida y el Espíritu Santo lo abrazo cuando practico mi fe, cuando practico mi religión. De lo contrario, yo no lo abrazo, yo abrazo mi naturaleza humana, mi amor propio, y vivo doble vida, lo cual no es posible, porque eso es la tibieza, esa es la mediocridad. Y sabemos que Dios
escupe la tibieza, así dice la palabra. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso. Voy a pedirle al Señor su palabra para sellar lo que aquí compartimos. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 12, trabajar en la obra de la salvación. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación, pues es Dios quien por su benevolencia realiza en vosotros el querer y el obrar. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, en medio de la cual brilláis como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de la vida. Así, en el día de Cristo seréis mi orgullo, ya que no habré corrido ni me habré fatigado en vano. Y aunque mi sangre se derrame como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegro y congratulo con vosotros. De igual manera también vosotros, alegraos y congratulaos conmigo. Palabra de Dios. Pues aquí también está San Pablo hablando del mundo depravado y perverso, y eso hace más de 2000 años, o sea que nos damos cuenta que este mundo siempre ha sido así. No es nada nuevo que el mundo es depravado y perverso, y por eso es que debemos tener esa claridad de qué es lo que Dios nos llamó a nosotros a hacer, y es hacer seres que no somos de este mundo, hacer luz para este mundo. Y para eso necesitamos ser valientes, porque solo el valiente es bueno, porque ser malo es muy fácil. El infierno está lleno de cobardes, pero al cielo solo entran los valientes. Hay que ser valiente para perdonar, para tener paciencia, compasión, tolerancia, caridad. Para eso se necesita mucha valentía. Por eso pidámosle a Dios esa valentía, para que brillemos en este mundo perverso. Amén. Amén.